Grabar. A ver, vamos a ver. Muy bien. Muy bien, muy buenas noches. No estoy transmitiendo todavía en alta definición. Por alguna razón no se ha activado mi cámara, así que vamos a transmitir simplemente desde una cámara normal de baja definición. Pero lo importante es de que ustedes estén viendo la parte vital, que es la parte que les estoy mostrando en la pantalla, y que es localización geográfica. Miren, desafortunadamente, debido a que me vacunaron el día martes de la semana pasada, he sufrido un malestar que no me ha permitido concluir con la calificación de sus exámenes. De todos modos, vamos a continuar con este trabajo que se nos ha encomendado y continuamos avanzando. Estamos exactamente por la mitad ya de la asignatura. Miren, hemos empezado en marzo, abril, son 2 meses y unos días más una clase del mes de febrero. Pero de todos modos estamos dentro del cronograma de actividades y vamos a continuar hoy estudiando lo que es la localización geográfica. Este temita ya vimos al finalizar la clase anterior, pero creo que todos estaban más preocupados en dar el examen, sí, que en hacer un seguimiento a lo que explicaba en los últimos momentos de la clase. Entonces debo comentarles de que estamos estudiando la parte que corresponde a la localización o emplazamiento del proyecto. Es decir, en alguna parte tiene que localizarse el proyecto, la planta industrial, el lugar desde donde se van a realizar actividades, siempre y cuando estas actividades se necesiten, ¿no? Necesiten tener un lugar donde tengan que ubicarse. Hemos visto el método Brown-Gibson. El primer método es el método por factores. Luego el método donde se toma en cuenta un coeficiente alfa, ¿sí?, que puede ser 0 o 1. ¿Sí? Esos 3 métodos ya los hemos estudiado. Son cuantitativos, por supuesto. En la parte subjetiva tienen una cuantificación muy especial. Y hoy vamos a estudiar la localización geográfica. ¿Por qué tenemos que estudiar esta localización geográfica? Pues puesto que básicamente porque, sobre todo en la especialidad que estamos estudiando, necesitamos localizar centroides para colocar antenas, centroides para colocar un servidor dentro de una red. Es decir, tiene una aplicación bastante grande. Entonces digo así, el analista o investigador se encuentra muchas veces frente a la necesidad de encontrar un centroide. Este es un centroide, una cosa que esté al centro, ¿no? Y emplazar una planta industrial. Pero no siempre es una planta industrial. Puede ser, como ya les he comentado, un centro de distribución de productos, una antena de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Por tanto, en este manual se plantea el estudio de uno de los modelos más populares de la investigación operativa, que se denomina localización geográfica, que es el tema que vamos a ver hoy en la noche, en la primera parte. En el campo de la ingeniería, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? En el campo de la ingeniería sanitaria, entonces, se deben localizar centroides para varios propósitos. Uno de ellos podría ser para compensar las presiones desde un centro, ¿no?, y distribuir agua. O podría ser también un centro de distribución de gas, o como en los países fríos de Rusia, ellos tienen unos evaporadores, calderos por manzanos, ¿no? Entonces, ubicar un caldero para distribuir agua a vapor, ¿sí?, a los diferentes barrios o casas, de tal manera que el calor llegue de la mejor forma distribuida a todos los puntos a los que se está distribuyendo el calor mediante el vapor. En la industria eléctrica
¿sí? Como ese es el caso. Aquí vamos a instalar un centro, ¿sí? De transformadores de tal manera que puedan atender las demandas de estos lugares que están poblados, que no solamente va a ser población civil, comercio, sino también otras industrias. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, ¿cómo podemos instalar un centroide? Entonces, para esto, en los últimos años, estamos hablando como de 50 años, 60 años atrás, es de que han dado señales para resolver este problema. Este problema que lo vamos a ver ahora ha sido el resultado del análisis de varios matemáticos desde el siglo XVIII, XIX, y por eso que se le ha dado el nombre de algoritmo de Weber, ¿sí? Y el otro es el algoritmo de Cooper, en agradecimiento a los adelantos matemáticos que hicieron estos matemáticos en el siglo XIX. Pero recién en el siglo XX, este gran matemático, que ustedes ya lo conocen, que es Harold Kuhn, es el que ha propuesto un algoritmo sencillo para resolver, coherente, fundamentado matemáticamente, que sirve para poder encontrarse los centroides. En esta parte de la asignatura, simplemente vamos a resolver problemas de un solo centroide. La otra posibilidad de localizar más de un centroide es el problema de Cooper, ¿sí? O de Steiner también. No lo vamos a ver porque eso es parte de la investigación operativa, pero que ya ustedes ya tengan la idea fundamental del problema de Weber, la aplicación y del algoritmo de Weber, es más que suficiente. En los libros especializados ustedes podrán ver cómo poder aplicar 2, 3 o más centroides si se tratara el caso. Entonces, en honor a don Harold Kuhn, un gran matemático que desafortunadamente a fines del siglo pasado, siglo XX, ha fallecido, es uno de los matemáticos que ustedes también lo han estudiado. Hay un algoritmo Kuhn-Tucker, ¿se acuerdan? Que se aplica en cálculo en honor a él también. La teoría de juegos, también en honor a este caballero. Es decir, es otro de los grandes matemáticos, ¿sí? Del siglo XX, que hemos tenido la oportunidad de verlo hasta en fotografía a color, miren, es que estamos estudiando esto. Bien. ¿Dónde más se aplica? En estudios de planificación regional para ubicar hospitales lo más al centro posible, ¿sí? de las demandas de estos tipos de servicios. ¿Dónde más? En los estudios de mercado, que acabamos de estudiar hasta la clase anterior, podemos ubicar un lugar donde pueda ser un centro de distribución de tal manera que esté lo más al centro de la ciudad del Alto. Si ustedes se imaginan la ciudad del Alto, ¿sí? Con los 14 distritos, cada uno de los distritos tiene diferente peso, como ustedes verán. Entonces, en función del peso que tenga, van a arrastrar el centroide hacia su lado y por supuesto se van a alejar un poquito más de aquellas demandas que no sean muy grandes. Entonces tiene hasta una lógica. En el caso de electricidad, eso es lo que se utiliza para poder localizar centroides o centros de transformación de tensión. Entonces dice así, la aplicación del modelo de localización geográfica es multidisciplinaria. ¿Por qué es multidisciplinaria? Porque se aplica no solamente en medicina, en ingeniería, en economía, en ingeniería de sistemas en especial, y su campo de acción es tan amplio que abarcaría mucho espacio en describir cada uno. Sin embargo, el propósito de este epígrafe es orientar al lector de la importancia de su estudio, tal como dice el documento que les he puesto a disposición suya para que lo puedan comprar, así que solamente pueden ir a la librería y pueden pedirle dejar pagado, ¿no? Ya no quiere nada
nada en pagaré posteriormente por el problema que tuve con los muchachos de investigación operativa 1. Ahora es pagando directamente porque les puedan imprimir un folleto tan interesante como el que van a ver a continuación. A ver, veremos acá. Ya les mostré esto, pero tal vez sea conveniente que vuelvan a verlo. Este es el libro, ¿sí? El manual de preparación y evaluación de proyectos, que lo estamos estudiando en este semestre. Bien, dicho esto, continuamos. Dice, la historia del desarrollo de la localización geográfica tiene su raíz en el siglo XVII, pero la solución de un algoritmo programable fue fruto de la investigación de dos matemáticos estadounidenses, Harold Kuhn y E. King. En 1963 presentaron un artículo científico denominado Un algoritmo eficiente para la solución numérica del problema generalizado de Weber y en espacios económicos, dice, ¿no? Un algoritmo iterativo dando solución al problema de Weber. Weber es un matemático suizo que realizó investigaciones justamente para encontrar centroides, pero sus algoritmos eran muy complejos, ¿no? Más tarde, en 1967, otro matemático estadounidense, Cooper, presentó un algoritmo heurístico en un artículo científico, dice, una extensión de la generalización del problema de Weber, que es para poder localizar más de una facilidad central. Entonces, este es el retrato de Harold Kuhn. Sí, por favor, casi me rompen el tímpano las personas que han dejado abierto su micrófono, por favor. Un aspecto importante de la abstracción de este problema de localización es considerar que las coordenadas geográficas son iguales a las coordenadas cartesianas. Entonces, vamos a ver, aquí voy a hacer una preguntita. Yenay Zapana me está escuchando, ¿verdad? Dígame, ¿cuál será la diferencia entre una coordenada cartesiana y una coordenada geográfica? Por favor, puede comentarnos cuál es la diferencia. Yenay Zapana, me está escuchando, por supuesto. Reitero la pregunta, la voy a hacer, espero que estén todos, porque al final, para que estén presentes en la clase, me van a resolver un ejercicio. Porque la mayoría varias, no, la mayoría, más bien pocas personas, sí se encienden su computador, ponen el ahí y se van a hacer otras cosas, ¿no? Y no atienden la clase. Así que ahora tienen que estar muy atentos a lo que vamos a hacer, porque esta información, pues la tendrán, por supuesto, presente en la plataforma y en la misma, en el mismo WhatsApp. Pero si no han entendido, no va a ser un poco difícil que puedan comprender posteriormente. Bien, matemáticamente, ¿cuál es la diferencia? La pregunta que le hacía doña Yenay Zapana. ¿Será que ahora me puede responder cuál es la diferencia entre una coordenada cartesiana, la que está acá, y una coordenada geográfica? Tampoco no contesta, pero seguramente ha aprendido diciendo, ahí está doña Romina Ramos. Señorita Romina Ramos, me está escuchando, ¿verdad? Señorita Romina, ¿me escucha, verdad? Le estoy pidiendo que me responda, señorita Ramos. Por favor. ¿Me escucha? No, me parece que encienden su computador y luego se van, ¿no? Seguramente a divertirse, ¿no? Aquí hay personas que sería conveniente que las que no me respondan las saque, pues, del grupo, ¿no? Porque no puede ser que no me respondan. A ver, a ver, a Noé Solares. Señor Noé Solares, ¿me está escuchando? ¿Aló? No, parece que no, parece que ese es el común denominador, ¿no? O definitivamente hacérselos, como dicen ustedes, a las personas del otro viernes. La diferencia es muy elemental.
no puede, la coordenada geográfica, y esto ya les dije en la clase anterior, no es igual a una coordenada cartesiana, porque una coordenada cartesiana es, fíjense, simétrico. Eje horizontal, eje vertical, punto. Y no, una coordenada geográfica no puede ser igual a una coordenada de ejes cartesianos por la razón de que el mundo es redondo. Entonces, bajo ciertos límites, ¿cierto? Podemos abstraer de que un eje de coordenadas geográficas puede ser igual a un eje de coordenadas cartesianas. Y eso me acuerdo haber dicho y haber repetido como unas 2 veces en la clase anterior. Entonces hacemos una abstracción. Es decir, consideramos que un eje de coordenadas geográficas es igual a un eje de coordenadas cartesianas, dentro de ciertos límites, ¿verdad? Bien. Matemáticamente el problema de localización geográfica se plantea en términos de mínimo de z, que va a ser igual a la sumatoria desde que j es igual a 1 hasta que j es igual a n, de w sub j, que es w sub j, es el peso de la fuente, y que es d sub j, es la distancia desde la fuente, que son estos puntitos que estoy anotando, les estoy mostrando acá. Estos puntitos dicen que son las fuentes desde donde se demanda un determinado servicio. Y esto es lo que estamos viendo, y así que vamos a explicarles en este gráfico, que corresponde a un eje de coordenadas cartesianas. En el eje de las abscisas se expresa el eje X, y en el eje de las ordenadas el eje Y. Y existen en este caso 4 fuentes, 1, 2, 3, 4 fuentes. Cada una de estas fuentes tiene una coordenada que vamos a llamar A en el eje X y B en el eje Y. Y por supuesto que esto no es desconocido para ustedes, porque para llegar a este nivel del estudio universitario, por supuesto que han tenido que quemar varias etapas, y es inconveniente a que tenga que explicarles otros elementos en un eje de coordenadas cartesianas tan simple como el que estamos viendo. El centroide, para nosotros, en este tema, vamos a denominarlo facilidad central. Desde la fuente hasta la facilidad central existe una distancia d sub j, y a partir de ese momento vamos a denominar d sub j. No es demanda, es la distancia, ¿de acuerdo? Muy bien. Pueden haber no solamente 4 fuentes, pueden haber n fuentes, ¿sí? Y una facilidad central para el caso del problema de Weber. Existen 2 tipos de distancias que es importante considerarlas. La primera de ellas es la distancia que sigue la norma Manhattan, y recibe la denominación de norma Manhattan porque en Manhattan, en Nueva York, todos los manzanos, ¿sí?, son simétricos unos con otros, ¿sí? Por eso se llama la Gran Manzana, ¿no ven? En Manhattan, en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Y para la distancia, para salir del punto A y llegar al punto B, es exactamente la misma que yendo por esta primera parte que les estoy mostrando, o el recorrido que pueda hacer por este otro lado y llegar. Siempre y cuando no sea un bucle, ¿sí? Cualquier distancia que se recorriera desde el punto A hasta el punto B, entonces es la misma. La forma de expresar esa distancia es en términos de valor absoluto, es A menos X más B menos Y. Pero afortunadamente solamente para algún tipo de ejercicios nada más utilizamos esta norma Manhattan. Normalmente se utiliza la norma euclidiana, cuya expresión de la distancia entre 2 puntos es igual a la raíz cuadrada de a menos x al cuadrado más b menos y elevado al cuadrado. Esta distancia, ustedes ya habrán podido recordar, ¿sí?, se utiliza en geometría analítica, ¿sí?, que se estudia en el cuarto medio, si no me equivoco, tercero medio, ¿cierto? Esa es la distancia. El peso de la fuente vamos a expresar con la letra mayúscula W, y por supuesto que va a ser J.
Puede ser, dice, considerada como una demanda existente en el punto representativo de una fuente. Si el caso fuera un problema de localización de transformadores de distribución eléctrica en un barrio, entonces el peso representará la demanda de potencia expresada en kilovatios en cada manzana. Otro ejemplo de peso representa la demanda de agua potable que se tiene en una población y que habrá de especificarse como metros cúbicos por día de los diferentes barrios existentes. Este tema de localización geográfica sí se puede aplicar con mucha facilidad en la ciudad del Alto, porque es una ciudad plana. Por analogía a los anteriores ejemplos, podrá interpretarse como peso la demanda de un cierto artículo en una ciudad, el número de potenciales enfermos en una zona, si fuera el caso de instalar un hospital lo más al centro posible. Los niños en edad escolar de una provincia para poder ubicar un colegio o una escuela, la producción de un mineral en varias minas de una zona, etc. Los matemáticos Kuhn y Kuhn plantearon inicialmente la determinación de las variables x e y utilizando el cálculo diferencial a partir de la función objetivo como se desarrolla a continuación. Entonces ahora vamos a pasar a la expresión matemática. La función objetivo dice que va a ser z igual a la sumatoria desde que j es igual a 1 hasta que j es igual a n del producto del peso por la distancia. ¿A dónde? Al centroide, desde la fuente hasta el centroide. Entonces, reemplazando la distancia en la norma euclidiana, que es la que vamos a estudiar con mayor facilidad, y además que representa nomás una buena forma de interpretación, expresada en la ecuación 6, esta de acá, ¿no? Se determina que de manera general va a ser igual z, la función z, a la sumatoria, por supuesto desde que j es igual a 1 hasta que j es igual a n, del peso y por la distancia, pero la distancia euclidiana es igual a la raíz cuadrada, por eso que fuera del corchete está elevado a la 1 medio, que significa raíz cuadrada, ¿verdad? De a menos x al cuadrado más b menos i al cuadrado. Ya habíamos indicado hace un momento atrás que la a constituye la coordenada de la fuente respecto de la variable x y b representa la coordenada en el eje de las ordenadas, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Esta expresión la vamos a derivar parcialmente respecto a la variable x. Entonces, vamos a derivar toda esta expresión, ¿cierto? Y esa expresión indica que va a ser igual a 1 medio menos 1, porque estamos derivando. Por lo tanto, el 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, todo este corchete se va al denominador elevado a la menos 1 medio. A la 1 medio nomás sea. El menos 1 medio significa que está en el denominador. Luego, la derivada de los términos que están dentro. Del segundo término es 0. Entonces, la derivada del primer término va a ser 2 que multiplica a menos x y por la derivada de menos x que es igual a menos 1. Entonces ya hemos, y este 1 medio por supuesto es un medio multiplicado por todo lo que está aquí dentro elevado a la menos 1, por eso que el 1 medio aparece acá. Pero como 1 medio es una constante, entonces puede salir de la sumatoria. Bien. Esto va a ser igual, aquí ya está la derivada, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar este menos 1 por a y menos 1 por menos x. Y por lo tanto, esta x se convierte en positivo y esta a se convierte en negativo. Multiplicado por w sub j, que es el peso, sobre la raíz cuadrada de la distancia, ¿no? Eso ya conocemos. Muy bien. Pero este 2, que es una constante, puede salir fuera de la sumatoria y 2 entre 2 es igual a 1. Por lo tanto, la derivada parcial de la función z respecto de la variable x va a ser igual a la sumatoria de w sub j que multiplica a x menos a sobre la distancia que está acá. Sabemos que el denominador es igual a la distancia, además que está indicando acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer para encontrar punto de inflexión es igualar la derivada parcial de z respecto a x a 0. Muy bien, y eso es lo que hacemos a continuación. Muy bien, entonces esa derivada la igualamos a 0 y nos queda exactamente esta ecuación, que va a ser sumatoria, dice, del peso por x
más el peso por A sobre D sub J. Aquí hay dos términos, entonces, y están dentro de la sumatoria. Entonces, la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Por lo tanto, podemos desglosar en dos sumatorias. Va a ser sumatoria de W sub J por X sobre D sub J. Aquí está pasando algo. Vamos a ver aquí qué está pasando aquí. A ver, vamos a ver. Aquí un signito está fallando. Es más X. Ah, ve, aquí está el signo. Me olvidé poner este signo menos acá. Este es signo menos. Vamos, miren cómo estamos descubriendo algunos errorcitos también en tanta literatura. Se me va pues algunas veces, ¿no? Se me ha ido. ¿Por qué además que tiene que ser menos? Porque como hemos dividido en dos términos, ¿sí?, que son las sumatorias, entonces lo que podemos hacer es pasar el segundo término que tiene signo negativo al lado derecho y pasa con signo positivo. Por lo tanto, la sumatoria de W sub J por X sobre D sub J es igual a la sumatoria de W sub J por A sobre D sub J. Entonces, de acá vamos a despejar X porque es una constante y va a ser igual a la sumatoria, entonces, de todo lo que está en este lado, del lado derecho, en el numerador, sobre todo esto que está acá en el lado izquierdo de la ecuación, pero descontando X pasa a ser el denominador. Por lo tanto, esta es la expresión de X, de cómo vamos a encontrar X, y de manera análoga, ¿sí?, siguiendo el mismo procedimiento, pero derivando parcialmente, la ecuación de Z, que es la función control, respecto de la variable y siguiendo estos mismos pasos, hace que encontremos esta ecuación. Entonces, ¿alguna pregunta hasta este punto, por favor, si fueran tan amables de indicarme si es que se ha comprendido? Por lo menos, pues, hablen, ¿no? O es que no me están escuchando, porque podría ser que no me estén escuchando, ¿no? ¿Aló? Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. Sí, lo escucho. En la primera parte no he comprendido bien para calcular para realizar estos cálculos. Está utilizando una distancia. No entiendo bien de dónde proviene esa distancia. ¿Cómo no? Hay dos normas, dije, ¿verdad? La norma Manhattan que no la vamos a estudiar. Les dije que la distancia, ¿sí?, según la norma euclidiana, ¿se acuerdan ustedes de geometría analítica que está en el programa del ciclo secundario? La distancia entre dos puntos, es igual, dice, a la raíz cuadrada de a menos x todo elevado al cuadrado más b menos i elevado al cuadrado. Esa distancia es la distancia entre dos puntos que se estudia en geometría analítica. Esa es la distancia euclidiana. Esa es la distancia que estoy utilizando. Sí, esa es la distancia. Es la distancia que estoy utilizando. Esta distancia de acá. Bajo la norma euclidiana. Esta de acá. Esta es la distancia. Esta acá. Esta es la distancia. Entre dos puntos. Esa es la distancia entre dos puntos de geometría analítica. Es la distancia euclidiana. No sé si ha quedado entendido, señor. Sí, pero ¿qué representa esa distancia? Es la distancia de... No he entendido bien exactamente qué representa. ¿Es la ¿Cómo no? distancia de qué? ¿Entró a tiempo o entró un poquito tarde? No, sí entré a tiempo, pero no pude entender bien de dónde proviene esa distancia. ¿Es de una empresa a otra o de qué lugar a qué lugar es? La verdad no entendí eso, perdón. ¿Cómo no? Aquí está, mire. Esta es la facilidad central. Lo que tenemos que determinar es este centroide de acá. Entonces, estos puntos que están acá, que son las fuentes que representan las demandas, que podría ser una demanda de energía eléctrica en términos de potencia, o podría ser un grupo de
un grupo de usuarios de Internet, podría ser, que está representando a una demanda de un... Imagínense todos, por favor, imagínense que este fuera el plano de la ciudad del Alto, ¿de acuerdo? Entonces, con fines de didácticos, simplemente vamos a tomar 1, 2, 3, 4 distritos en la ciudad del Alto, ¿de acuerdo? Y cada distrito va a estar representada por una fuente, lo más al centro posible, por la plaza central de cada de esos distritos. Y en cada una de esas fuentes, en cada uno de esos distritos, ¿sí? Esa fuente va a estar lo más al centro posible del distrito, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos representando cuatro distritos en un eje de coordenadas geográficas. Y este eje de coordenadas geográficas se va a representar en un eje de coordenadas cartesianas, en el eje X y en el eje Y, ¿de acuerdo? Por ello, que supongamos que esta sea la representación del distrito 1. Esa placita que va a estar representando al distrito 1 de la ciudad del Alto tiene una coordenada en el eje X y se llama A. Y en el eje de las ordenadas B. Ese es 2, 2, 3, por decirlo, ¿no? O diré 3, 2. Y vamos a ver enseguida cómo se llama. Eso representa. Ahora, la distancia entre cada una de las fuentes y la facilidad central o centroide, ¿sí? Es D sub J. Esa es la distancia existente. Ahora, enseguida, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál va a ser la ubicación de la facilidad central? Justamente eso es lo que vamos a desarrollar enseguida. ¿Está de acuerdo? No sé si ahora me ha entendido, señor. Sí, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya, muy bien. Sí es mejor aclarar las ideas, porque al final, si uno no entra en nebulosa nomás se establece. Y esa es la distancia, ¿no? Es la distancia euclidiana. La distancia que bajo la norma Manhattan se utiliza también, pero bajo ciertas circunstancias, ¿de acuerdo? En el caso nuestro es mejor nomás utilizar la norma euclidiana. Bien, entonces, estas son las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar. Para X y para Y, para determinar para utilizar en este algoritmo que es iterativo y además convergente, así se denomina. Ahora vamos a representar acá a través de, primero vamos a estudiar el algoritmo de Weber, así se llama Weber porque es alemán, el apellido es alemán, ¿no? Weber así se lee. Este problema solo permite determinar un centroide para varias fuentes que pueden tener pesos diferentes. Para ello deben seguirse los siguientes pasos. Primer paso. De acuerdo al conglomerado de fuentes, ya saben, las fuentes son si quieren llamar los distritos, ¿cierto? Debe establecerse una coordenada arbitraria de localización inicial de la facilidad central. El centroide tengo que darle una coordenada cualquiera, no precisamente al centro. Puede estar un poco más allá, un poco más acá. El algoritmo va a ser de que se ubique exactamente donde tiene que estar en función de las distancias y los pesos de las fuentes. Siguiendo un criterio de racionalidad, dice. Con esta coordenada y la de las fuentes, aplicar las ecuaciones 8 y 9, las anteriores que hemos determinado utilizando el cálculo diferencial, específicamente las derivadas parciales, para calcular las nuevas coordenadas de la facilidad central. Segundo paso, con la nueva ubicación de la facilidad central y las fuentes, determinar el valor de la función z de la ecuación 8. Tercer paso, nuevamente deben calcularse las coordenadas de la facilidad central con las coordenadas obtenidas en el paso 1 y las fuentes. Debe iterarse tantas veces que sea necesario hasta que el valor obtenido del paso 2 sea mayor al anterior. Es decir, z n más 1, es decir, en el siguiente paso tiene que ser mayor al anterior. Entonces, de esta manera se cumple el algoritmo de Weber y esto es lo que vamos a estudiar en la siguiente
en el siguiente video. Y para eso vamos a utilizar